En esta oportunidad hablaremos del caso de Lorena, quien es una auxiliar administrativa de 41 años de edad, a quien el médico general la deriva a una consulta ambulatoria de psiquiatría, por referir que está siempre tensa. Vive sola y nunca estuvo casada ni tuvo hijos. Lorena jamás había acudido a un psiquiatra anteriormente. La señora Lorena había vivido con su novio de hace mucho tiempo hasta 8 meses antes. A medida del tiempo, empezó a agobiarse con las tareas cotidianas y la posibilidad de cometer errores en el trabajo. Se notaba extrañamente tensa, fatigada y le costaba concentrarse. Empezó también a preocuparse excesivamente por el dinero y por ahorrar. Decidió mudarse a un apartamento más barato. Acudía constantemente a sus compañeros de trabajo y a su madre en busca de apoyo y tranquilidad, pero temía de que la consideraran como pesada. En los 3 meses previos a la evaluación, empezó a no querer salir por las noches, temiendo que algo malo iba a ocurrir y no podría socorrerla. Recientemente había dejado de salir por el día, pero se sentía desprotegida y vulnerable. La señora Lorena manifestó que había sido algo nerviosa desde siempre, que había asistido a un orientador a los 10 años, mientras sus padres se divorciaban. Añadió que nunca le había gustado la soledad y que siempre había tenido varios novios, a veces más de uno al mismo tiempo, desde los 16 años de edad. Sin embargo, hasta la reciente ruptura siempre se había considerado bien. Tenía éxito en el trabajo, corría a diario, conservaba una red sólida de amistades y no tenía verdaderos motivos de queja antes de lo sucedido con su pareja. Negó tener alteraciones psicomotoras. Se expone que la paciente obtuvo 28 puntos en el inventario de ansiedad de Beck, lo que indica una ansiedad grave. Una vez comprendido el caso de Lorena, a continuación revisaremos los 6 pasos de diagnóstico diferencial y corroboraremos el diagnóstico junto al árbol de decisión. Paso 1. Descartar la simulación y el trastorno facticio. En el caso de Lorena, se descarta el trastorno facticio debido a que ella no está provocando o fingiendo los síntomas que se reportan. Por otro lado, se descarta la simulación, puesto que la paciente no está obteniendo ningún beneficio externo para fingir sus síntomas. Por ende, su caso no reporta ser confuso o desordenado. Paso 2. Descartar una etiología relacionada con sustancias. Dentro del contexto del caso de Lorena, no se hace mención de consumo de algún tipo de sustancia, por lo que se descarta el hecho de que exista una relación con la misma, recalcando que la paciente se encuentra netamente orientada y consciente. Paso 3. Descartar un trastorno debido a una afección médica. Lorena no manifiesta ningún tipo de sintomatología que indique que pueda padecer una afección médica. Es por ello que se descarta la existencia de presentar un trastorno en su totalidad. En el paso 4. Determinar el o los trastornos primarios específicos. Basados en el DSM-5, se ha confirmado que Lorena padece un trastorno de ansiedad generalizada, puesto que se han confirmado todos los criterios diagnósticos: el trastorno de ansiedad, preocupación excesiva, fatiga, inquietud, nerviosismo, irritabilidad, deterioro social y laboral. Paso 5. Diferenciar trastornos de adaptación de otros trastornos residuales, especificados y no especificados. Lorena tiene un trastorno de ansiedad generalizada, de acuerdo a la sintomatología presentada y los criterios diagnósticos de este trastorno mencionados anteriormente. Por esto, se descarta el paso 5. Paso 6. Establecer el límite con la ausencia de trastorno mental. Por último, en el 6º paso, consideramos como diagnóstico que Lorena concuerda con un trastorno de ansiedad generalizada debido a que siente ansiedad y preocupación excesiva durante 8 meses desde la ruptura amorosa, lo cual concuerda con el criterio del mínimo tiempo, 6 meses, para determinar su diagnóstico. Además, se ha sentido tensa, fatigada y nerviosa. Se preocupa mucho por sus finanzas, lo que la llevó a cambiarse a un apartamento menos favorable. Después de 3 meses antes de iniciar con la evaluación, la paciente comenzó a aislarse de todos.
Incluso no puede ir a una tienda porque siente que algo malo le va a ocurrir y no habrá nadie que la rescate. Por ello, evita salir. Luego de haber corroborado la sintomatología expuesta y haber llegado a un diagnóstico, podemos realizar la corroboración con el árbol de decisión. De acuerdo con la revisión del caso, el síntoma particular identificado es ansiedad. Por ende, podemos analizar escogiendo el árbol de decisión estandarizado de ansiedad. Según el primer cuadro expuesto, se mencionan los efectos fisiológicos de una sustancia, incluidos medicamentos, enunciado que se descarta porque la paciente no ha consumido sustancias. En el siguiente cuadro se mencionan los efectos fisiológicos de una afección médica general, criterio que la paciente no cumple ya que no presenta una afección médica. Por otra parte, en el contexto de un episodio abrupto de temor o desasosiego, intenso con una duración significante de minutos, se descarta que la paciente haya presentado aquel tortuoso acto. De acuerdo con los ataques de pánico recurrentes, inesperados y clínicamente significativos, son descartados porque la paciente no presenta una escala de un trastorno por estrés postraumático. Según el recuadro de ansiedad, respecto de estar en lugares de los que podría resultar embarazoso o propensoso a experimentar un ataque de pánico, sin preocupaciones generalizadas, se lo excluye totalmente ya que los síntomas de la paciente no cumplen con el tiempo mínimo de un diagnóstico de 6 meses. En cuanto a la ansiedad o preocupación concernientes a la separación de figuras de apego importantes, se la considera una ansiedad de rasgo. Por ende, se lo excluye ya que no cumple con todos los síntomas para determinar un trastorno de ansiedad por separación. Respecto a la ansiedad o preocupación acerca de los síntomas sociales en que la persona está expuesta al escudriño de otros, sin preocupaciones más generalizadas, se lo descarta porque la paciente no siente miedo intenso a las circunstancias en específico. En el cuadro de ansiedad respecto a la salud y de padecer o adquirir una enfermedad grave, se lo descarta ya que la paciente no ha presentado síntomas respecto al miedo a morir. Entonces, no se evidencia en la paciente ansiedad acerca de descartar o separarse de artículos personales, lo que determina acumulación de posesiones que abarrotan los lugares donde se vive. Además, la ansiedad o preocupación acerca de un efecto imaginario del aspecto se descarta de la paciente porque no siente preocupación de su apariencia física. Por último, la ansiedad asociada con preocupaciones, pensamientos recurrentes acerca de varios sucesos o situaciones que han persistido durante un mínimo de 6 meses, se relaciona directamente con el caso de la paciente Lorena, ya que cumple con todos los criterios asociados al trastorno de ansiedad generalizada. Estos síntomas son aquellos que causan malestar clínico significativo. A continuación, te presentaremos los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada. Criterios diagnósticos según el DSM-5. Criterio A. Ansiedad o preocupación excesiva, anticipación aprensiva, que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de 6 meses en relación con diversos sucesos o actividades. Criterio B. El individuo le es difícil controlar la preocupación. Criterio C. La ansiedad o la preocupación se asocian a 3 o más de los 6 síntomas siguientes. Al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos 6 meses. Nota: en los niños solamente se requiere un ítem. Primer ítem: inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. Segundo ítem: facilidad para fatigarse. Tercer ítem: dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. Cuarto ítem: irritabilidad. Quinto ítem: tensión muscular. Sexto ítem: problemas de sueño. Dificultad para dormirse o para continuar durmiendo o sueño inquieto o insatisfactorio.
Criterio D. La ansiedad, la preocupación y los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Criterio E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia, por ejemplo, una droga o un medicamento, ni por otra afección médica, como por ejemplo el hipotiroidismo. Criterio F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, ansiedad o preocupación de tener ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social o fobia social, contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de las figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad, o en el contenido de creencias delirantes en la esquizofrenia o en el trastorno delirante. Finalmente, se determina que la señora Lorena cumple con todos los criterios mencionados en el diagnóstico de trastorno por ansiedad generalizada.